El tiempo es una cosa curiosa, sobre todo cuando hablamos del verbo más famoso del mundo, el verbo to be. Si ya dominas el presente, prepárate, porque el pasado es como ver una fotografía antigua. Todo cambia de color. Miren esta pantalla. A la izquierda tenemos el ahora, el presente, donde yo digo I am at work, o sea, yo estoy en el trabajo. Pero si quiero chismear sobre lo que hice ayer, ese I'm se transforma por completo. Ayer, yesterday, yo estaba en mi casa, I was at home. Noten cómo el verbo to be es como un camaleón que cambia según el momento en el que estamos parados. Muchos estudiantes cometen el error de querer usar el mismo verbo para todo, pero el inglés nos pide que marquemos esa línea temporal con mucha claridad. No es solo gramática, es darle contexto a nuestra vida, pero ¿cómo sabemos exactamente qué palabra elegir para cada persona? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para que no te hagas un lío mental, vamos a dividir este mundo en dos bandos. Por un lado tenemos a was y por el otro a were. Piensa en esto como una evolución. Los verbos que en presente eran am e is, que son los que usamos para una sola persona, se fusionan en el pasado para convertirse en was. Así que, si hablas de ti mismo, dices I was. Si hablas de él, he was. Si es ella, she was. Y si es ese perrito o esa cosa, it was. Es el club de los singulares. Pero, ¿qué pasa con el grupo rebelde? El verbo are, que es el que usamos para los grupos, se transforma en were. Así que para nosotros es we were, para ustedes es you were y para ellos es they were. El error más común que escucho es gente diciendo I were o they was. Por favor, no lo hagas. Es como intentar ponerle zapatos de bebé a un gigante. Simplemente no encaja. Un truco para recordarlo es que la palabra más corta, was, va con los grupos de una sola persona, mientras que la palabra más larga, were, va con los grupos de varias personas. Pero espera, que hay un ejemplo que te va a volar la cabeza. Vamos a llevar esto a la vida real con unos ejemplos bien jugosos. Imagina que es el cumpleaños de Rachel. El año pasado ella tenía 22 años. Así que decimos, last year Rachel was 22. Usamos was porque Rachel es una sola chica, es un she. Ahora, fíjate en este otro. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Aquí tenemos un 2 por 1. El hotel era cómodo, was, pero no era caro, wasn't. Ese wasn't es la contracción de was not, porque a los nativos les encanta ahorrar saliva. Muchos latinos dicen, the hotel no was, pero eso está mal, siempre debes pegar el not al verbo. Y finalmente, miren este, we were hungry after the journey. Teníamos hambre después del viaje. Usamos were porque somos nosotros, un grupo. Es un cambio total de estado. Lo curioso aquí es que el verbo to be en pasado sirve tanto para decir era como para decir estaba, el contexto es tu mejor amigo. Pero ten mucho cuidado, porque hay un pronombre que siempre intenta engañarnos. Mucho ojo aquí, este es el tropezón más famoso de toda la gramática inglesa. El pronombre you. En español tenemos tú, usted y ustedes, pero en inglés solo existe you, y aquí está el secreto. Para el inglés, you siempre se comporta como si fuera plural, aunque le estés hablando a una sola persona frente a ti. Por eso, decir you was late yesterday es un error que te hará sonar muy poco natural. Lo correcto, lo elegante y lo gramaticalmente perfecto es decir, you were late yesterday. Tú llegaste tarde ayer o ustedes llegaron tarde ayer, no importa. El verbo siempre será were. Es como si you fuera una persona con una personalidad tan grande que necesita un verbo plural para aguantarla. Si grabas esto en tu fuego interno, ya tienes la mitad de la batalla ganada. ¿Crees que ya lo tienes? Vamos a poner a prueba ese cerebro con un pequeño ejercicio. Llegó el momento de la verdad.
No te quedes solo mirando. Quiero que intentes completar estas 3 frases en tu mente. La primera dice, I, espacio en blanco, tired last night. Yo estaba cansado anoche. ¿Qué pondrías ahí? Piensa en el sujeto. La segunda es un poco más tramposa. El clima está lindo hoy, pero espacio en blanco, frío ayer. The weather is nice today, but espacio en blanco, cold yesterday. Y la tercera es sobre un grupo. Ellos, espacio en blanco, aquí el domingo, ellos estaban en casa. They, espacio en blanco, here on Sunday, they were at home. Tómate un segundo. Analiza si es una sola persona o son varias, y si la frase suena a que algo pasó o a que algo no pasó. ¿Listo para ver si acertaste o si caíste en la trampa? Aquí tienes los resultados. Veamos cómo te fue. En la número 1, lo correcto es I was tired last night. Como hablamos de yo, usamos el singular was. En la número 2, tenemos it was cold yesterday. El clima es una cosa, un it, así que se queda con was. Y en la tercera, como estamos negando que ellos estuvieran aquí, decimos they weren't here on Sunday. Usamos weren't, que es la forma corta de were not, porque estamos hablando de ellos. En plural, si tuviste las 3 bien, eres un genio, y si no, no pasa nada, para eso estamos practicando. Pero agárrate, porque hasta ahora solo hemos hecho afirmaciones. ¿Qué pasa cuando queremos ser preguntones? La estructura da un giro de 180 grados. Hacer preguntas en pasado con el verbo to be es como hacer un truco de magia con las palabras. Es súper sencillo, pero muy importante. En una afirmación normal, tú dices, you were late. Tú llegaste tarde. Primero el sujeto y luego el verbo. Pero para preguntar, ¡pum!, intercambian lugares. El verbo salta al principio de la frase y el sujeto se queda en segundo lugar. Entonces, para preguntar si llegaste tarde, decimos, ¿were you late? ¿Ves ese baile de posiciones? Es un cambio de orden que le avisa al cerebro de la otra persona que viene una pregunta. Muchos hispanohablantes cometen el error de dejar el orden igual y solo subir el tono de voz al final, como hacemos en español, pero en inglés el orden de las palabras es el que manda. Y claro, esto sigue una regla muy estricta dependiendo de quién estemos hablando. La fórmula mágica para preguntar es siempre poner el verbo primero. Si vas a preguntar por he, she o it, la pregunta debe empezar con un was bien marcado. Por ejemplo, ¿estaba Tom en el trabajo ayer? Sería Was Tom at work yesterday? Pero si vas a preguntar por nosotros, por ti, por ustedes o por ellos, tienes que empezar con where. Mira ejemplo, ¿estaban Sue y Steve en la fiesta? Se dice Were Sue and Steve at the party? Fíjate que, aunque sean 2 nombres, como son ellos, usamos el plural were. Es un error muy común ver 2 nombres y confundirse. Pero solo piensa, ¿puedo reemplazar esos nombres por ellos? Si la respuesta es sí, entonces usa were, pero a veces no solo queremos saber si sí o si no. A veces queremos detalles, el chisme completo. Aquí es donde entran las famosas preguntas con DOH, esas palabras que buscan información específica como dónde, por qué o cuánto. Estas palabras son tan importantes que se ponen incluso antes que el verbo was o were. Son las reinas de la oración. Por ejemplo, si quieres saber dónde estaba Kate ayer, dices, Where was Kate yesterday? Primero la pregunta, luego el verbo, luego la persona. O si quieres reclamarle a alguien por su tardanza. Why were you late this morning? ¿Por qué llegaste tarde esta mañana? Y para los que aman las compras, How much was your new camera? ¿Cuánto costó tu nueva cámara? Nota cómo el orden se mantiene. Palabra de pregunta, luego was o were, y al final de quién o de qué estamos hablando. Es como una fila de importancia, pero cuidado, porque cuando alguien te hace una pregunta así, no puedes responder de cualquier manera. Mucha atención aquí, porque este es un detalle de etiqueta gramatical.
Cuando te hacen una pregunta de sí o no, como ¿Were you late?, los latinos tendemos a querer responder con toda la frase completa. Yes, I was late. Y aunque no está mal, suena un poco robotizado. En inglés lo más natural son las respuestas cortas. Si te preguntan si llegaste tarde y es verdad, solo dices Yes, I was. Y si no, dices No, I wasn't. Es corto, es elegante y es súper nativo. Lo que nunca, nunca, pero nunca debes hacer es responder solo con un yes o un no a secas, porque puede sonar un poco cortante o incluso grosero. Siempre acompaña ese sí o no con el sujeto y su respectivo verbo en pasado. ¿Te sientes con confianza? Vamos a ver si puedes organizar este desorden de palabras. Vamos a ejercitar esos músculos gramaticales. Te voy a dar unas palabras desordenadas y tú tienes que convertirlas en una pregunta perfecta. La primera tiene nice, the weather was. Imagina que quieres preguntar si el clima estuvo agradable. ¿En qué orden pondrías las piezas de este rompecabezas? Y la segunda es expensive they were. ¿Quieres saber si esos zapatos o esos objetos eran caros? Recuerda la regla de oro. El verbo to be en pasado es un protagonista que siempre quiere ir al frente cuando hay un signo de interrogación al final. Piénsalo bien, acomoda las piezas en tu mente. ¿Lo tienes? Vamos a revelar el misterio. Aquí lo tienes. La forma correcta de preguntar por el clima es Was the weather nice? Ponemos was al principio porque el clima es una cosa, un it. Y para los objetos caros, la pregunta queda como Were they expensive? Empezamos con were porque estamos hablando de ellos, en plural. Si lograste armarlas correctamente, ya tienes dominada la estructura de las preguntas. Recuerda que el secreto del inglés no es memorizar listas infinitas, sino entender estos pequeños juegos de posiciones y cómo el verbo se adapta a las personas de las que hablamos. Sigue practicando y verás que muy pronto el pasado del verbo to be te saldrá de forma natural sin siquiera pensarlo.